Seguimos avanzando con una conferencia cercana y poderosa sobre las ventas. Nuestro siguiente conferencista es Juan Pablo Domínguez. En su charla Conectar para servir igual ventas nos enseñará cómo poner al cliente en el centro puede ser la mejor estrategia. Adelante, Juan Pablo. Muy buenos días para todos. Espero que estén disfrutando esta jornada de la venta efectiva del servicio al cliente, un espacio importante que nos abren desde estas instituciones tan importantes del Casanare, pero que tienen resonancia y eco a nivel internacional incluso. Espero lo aprovechemos y podamos avanzar sin ninguna novedad. ¿Cómo les pareció? Podemos empezar esta primera charla donde nos inspiró y nos llenó de información y digamos que fue un gran lanzamiento de este evento el día de hoy. Cuéntanos en el chat cómo se están sintiendo. Porque lo que yo les quiero proponer hoy es que hablemos de conectar. Cuando nosotros queremos tener una venta efectiva, queremos mejorar nuestro servicio al cliente y enfocarnos en esa experiencia, en generar realmente algo diferenciador con nuestros clientes, con las personas que confían en nuestro portafolio, en nuestro producto, definitivamente nosotros debemos conectar, pero cuando nosotros hablamos de esto, debe ser primordialmente de una forma muy transparente. Por eso el día de hoy les quiero eh, comenzar con una invitación a viajar, pero no es a Yopal, no es a Titiribí, sino que vamos a ir mucho más allá, vamos todo esté sensible a la información que vamos a recibir hoy, porque es importante que este mensaje lo recibamos, nos nutramos de él y podamos multiplicar, hacer eco de esta historia. El viaje que vamos a hacer será a la India, al Himalaya, a la cordillera más alta del mundo. Nosotros, la cordillera más alta que tenemos acá en Colombia es de 5.000 metros, pero en el Himalaya tenemos cordilleras hasta de 8.000 metros. Miren la diferencia y lo escarpado que es ese terreno. Tendremos una preparación de 365 días, porque así como nosotros estamos aquí capacitándonos, los proyectos necesitan de estrategia, necesitan de conocimiento, de poder comenzar a dar todo el tema de presupuesto, de qué herramientas vamos a requerir, cuál es la ruta a seguir. Y esto nos pasa mucho en las empresas, nos pasa mucho cuando estamos hablando de ventas y de servicio al cliente. Vamos a salir el 12 de enero de 2020, un año atípico, y vamos a tener pues algunas barreras, algunos retos grandes. Uno de ellos va a ser que tenemos 10 horas y media de diferencia con este lugar. Vamos a hacer un recorrido por tierra de entre 5.000 y 6.000 kilómetros. Va a ser una jornada ardua, exigente, como la vida misma, con subidas y bajadas. Pero no iremos nosotros solos, sino que llevaremos una carga adicional entre 35 y 40 kilos. Entonces, bienvenidos a este viaje. Para poder lograrlo, tenemos que tener en cuenta que un viajero de aventura dice que si uno tiene cosas para sobrevivir 4 días, puede hacerlo por 20, por 40 o por 6 meses. Entonces, vamos a ir básicos, pero vamos a llevar lo necesario para sobrevivir. Algo para el frío, porque las madrugadas van a ser con unas temperaturas entre 0 y 3 grados. Vamos a llevar con qué cocinar, porque nosotros no podemos depender de los locales, de que alguien nos brinde comida, de que hay zonas donde son inhóspitas y no vamos a poder comprar. Vamos a llevar un celular, un cargador para este, con una pila de backup,
una navaja que nos ayuda a organizar la bicicleta, a preparar los alimentos, una cámara para recordar todos estos momentos que vamos a vivir y siempre con nosotros va a ir un souvenir, algo que nos llene de energía, que nos recuerde de dónde venimos, porque cuando vienen los retos grandes necesitamos de dónde aferrarnos. Entonces cada viajero lleva su cábala, su amuleto de la suerte. India es conocido porque es un lugar lleno de colores, de sabores, lleno de cultura. Es un lugar muy especial con una historia inmensa, importante, contundente, que definitivamente por su nivel poblacional y por todo lo que hay allí, su capacidad, hay muchas personas que han salido adelante, que se han preparado y que están alrededor del mundo, pues compartiendo todo su conocimiento. Entonces se vuelve un destino interesante. Pero estos viajeros, además de eso, no es el primer viaje que realizan. Ya han ido a 18 países, han estado por fuera, han recorrido muchos kilómetros, saben cuáles son físicamente los temores, cuáles son los riesgos y van mitigando cada uno de estos. Llegan a un lugar mágico y tienen pues el momento de ser rockstar. ¿Qué es un rockstar? Una persona que detiene el tráfico, que está, mejor dicho, parando a todo el mundo porque quieren que se tomen una selfie, que les comenten qué hacen, a pesar de que hay unas barreras de idioma y todo eso, pero la gente les llama la atención las gafas, los cascos, los uniformes, que vayan en unas bicicletas tan cargadas. Entonces, pues ellos simplemente están disfrutando de lo máximo, van felices, pero ven unos contrastes muy grandes, porque en Nepal la mujer es visible, comparte, es parte, digamos que, de la sociedad, pero cuando llegan a India, las fotos cambian. Las mujeres están trabajando y los hombres están recorriendo muchos kilómetros en moto, tres, cuatro personas en una moto, de arriba hacia abajo, loleando, pasando el tiempo. Y entonces son grandes contrastes que ellos empiezan a encontrar a nivel cultural. Todo el mundo les pregunta cómo están haciendo, cómo sobreviven. Ellos se defienden porque llevan algunos mensajes en hindi para ayudar a conseguir lo que necesitan, pero siempre de la mano de Dios, porque realmente no saben qué va a suceder en adelante. Solo ven hospitalidad. A veces nos pasa, vamos en nuestra empresa, nos reunimos con nuestro grupo de ventas, nosotros mismos cuando estamos ofertando nuestro portafolio y pues encontramos generosidad, hospitalidad, la gente nos admira, la gente es generosa, nos recibe porque a veces llevamos un apellido, representamos una empresa reconocida, pero la vida no es así. La vida tiene sinsabores y llega con grandes retos. Y en un momento donde habían encuentros positivos y todo parecía estar bajo control, el mundo cambió. El mundo se detiene porque el 11 de marzo de 2020 el COVID-19 fue declarado pandemia en el mundo. Fue algo catastrófico. Ellos llevaban un año preparándose y ya llevaban 60 días de viaje. Habían recorrido muchísimos kilómetros, pero esta vez las cosas se complicaban. Cuando ellos empezaron a ver que había un virus y en las noticias empezaron todo el mundo a alertarlos, ellos empezaron a alejar de las zonas pobladas porque lógicamente lo que tenían que hacer era evadir ese riesgo, mitigar el riesgo de salir contagiados. Cierran las fronteras y esa hospitalidad, ese desalojo, ese aislamiento empezó a cobrar. ¿Por qué? Porque el primer ministro de la India dijo que los extranjeros habían llevado el virus, que las muertes que estaban teniendo eran culpa de los expatriados, de las personas que estaban allí de visita. Entonces, imagínense
cómo de pasar de ser el centro de atracción, de estar como turistas bien atendidos, seguros, empezaron a ser los enemigos de la población. La gente quería quemarlos, quería sacarlos, ni siquiera la policía podía tenerlos. Eran momentos definitivamente muy retadores y la incertidumbre estaba a flor de piel. Y si ustedes se tienen un momento a pensar, hoy estamos así, hoy 2025 estamos viviendo un año que es retador, donde la economía está lenta, donde vemos que hay unos retos y donde debemos cuidar cada uno de nuestros movimientos. El flujo de caja de la organización, las inversiones que hacemos en pauta, en publicidad, cómo manejamos todos los requerimientos y las estrategias y metodologías comerciales que vamos a ver el día de hoy. Entonces, digamos que viene muy al lugar porque imagínense cómo se sentían ellos. A veces nos sentimos así, como destruidos, como sin saber a dónde vamos. Ese 23 de marzo, después de ocurrió eso, se activa un grupo de apoyo acá en Colombia porque ellos quedaron literalmente bloqueados, sin comida, sin dormida, sin apoyo, sin idioma. Imagínense eso. Entonces ellos no viajaban solos, así como nosotros siempre tenemos personas a quien acudir. Tenemos la Cámara de Comercio, tenemos instituciones que están velando por nosotros, que quieren capacitarnos, que quieren abrirnos una ruta segura para poder abrir mercado, para poder ampliar nuestro portafolio, pero a veces nos ensimismamos, pero ellos ya tenían mucha experiencia y siempre había un grupo de apoyo acá en Medellín. ¿Qué ocurrió? Que ese grupo de apoyo empezó a levantar la mano, empezó a decirle a las personas que necesitaban ayuda y que definitivamente había que hacer algo. Era un mensaje de urgencia. En ese momento a mí me llegó ese mensaje, así como llega, adopta un perrito, dona sangre, un desaparecido, pues llegó. Hay dos colombianos bloqueados en la India y están poniendo en riesgo su vida. Ese llamado para mí fue detonante, porque mi propósito de vida salió a flor de piel. Yo dije, yo tengo que hacer algo, no me puedo quedar solo viendo ahí. La empatía no funciona muy bien en estas situaciones, porque yo veía que alguien estaba en dificultades y perfectamente podría ser yo uno de los míos. Tomé cartas en el asunto y empecé a buscar en qué grupos de networking, de relacionamiento podía estar. Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, todas las redes sociales, todos los foros, los grupos de empresarios, empecé a tocarlos y a hacer sensibilización con un video que ellos habían enviado. Pero de verdad que se veía imposible en la India. No he estado cerca de la India, no conozco a nadie de la India, no hablo el indio, el idioma de ellos. ¿Qué podría hacer? Yo con este acento paisa desde Medellín, pues la verdad no los conocía, no conocía su aventura, no teníamos, entre comillas, nada en común. Habían barreras gigantes. Imagínense la diferencia horaria. Cuando acá abrían la embajada, allá la cerraban. Había desinformación, porque entonces cuando se recibieron esos mensajes, la solidaridad salió a flor de piel, pero la gente empezó a enviarles muchos mensajes y ellos no tenían dónde conectarse con sus celulares y sus baterías se estaban descargando. Había que traducir doble porque no hablaban inglés. Entonces, si conseguíamos una ayuda para ellos, igual no iba a ser efectiva porque no se iban a entender. Había que hacer doble traducción. Ni siquiera los templos Hare Krishna ayudaban, ni los hospitales, nadie. Ellos estaban tachados, marcados, tenían una etiqueta gigante que decía COVID-19, ellos llevan el virus. Pero eso era improbable, andaban 140 kilómetros diarios en bicicleta. ¿Qué persona con COVID iba a lograr hacerlo? Pero eso no era importante para ellos. No tenían dónde hacerse una prueba para demostrar que estaban limpios. Estaba muy difícil de poder lograr algo diferente allí. Entonces se pregunta uno qué hacer cuando todo parece estar en contra, cuando no has logrado recaudar esa cartera
porque vender no es solo ofrecer un producto, no es despacharlo, no es entregarlo, sino que es terminar el ciclo del dinero, poderlo cobrar, recaudar. ¿Cuántas veces has estado tú en esa situación que te sientes perdido, sin esperanza, solo? Porque cuando somos emprendedores, cuando somos empresarios, muchas veces no tenemos con quién comentar, con quién alzar la mano, porque estamos protegiendo a los demás, estamos protegiendo a nuestra familia, estamos protegiendo a nuestros colaboradores, incluso a nuestros proveedores, muchas veces solos, y eso es difícil. Pero miren la magia de conectar. Ellos lograron llevar el mensaje a Estados Unidos, de Estados Unidos a Canadá, de Canadá a Nueva Delhi. Y en Nueva Delhi llegó una persona que era muy importante allí y logró gestionar para que en la ciudad donde ellos estuvieran les dieran dormida y comida. Y esto pues tuvo un final muy feliz, porque definitivamente lograron que todo sucediera de la mejor manera. Ya no tenían comida, no tenían carga de celular, no tenían donde dormir de manera segura. La policía ya anda con bolillos y palos, bates que los utilizan. Entonces son muy agresivos, estaban en un riesgo muy alto, pero esta vez tenían un lugar seguro. Les dieron 14 días, pero luego fue un mes y adelante, pues fueron 60 días. ¿Y saben qué ocurrió? Las familias perdieron la fe, las prioridades cambiaban, ya estaban muy bajitos de ánimo. Yo me volví amigo de ellos porque los llamaba recurrentemente, quería saber cómo estaban, les contaba cómo estábamos en el país, cuáles eran las novedades, los nuevos cuidados. Yo también estaba en cuarentena, estaba en mi casa sufriendo lo que todos vivimos, pero nunca los dejé allí. Yo estaba cerca, estaba preocupándome por cómo se sentían ellos. Había un sinsabor con las familias, estaban decepcionados, les exigían que por qué se habían ido, porque eran irresponsables y habían dejado a la familia por una aventura, iban a morir lejos de su casa, de su país, de la forma más triste, solos, abandonados. Y entonces, en ese momento, pues la fe estaba en el suelo y había que tomar acción, porque en esos momentos es donde debemos detenernos, respirar, poder abrir nuestra mente y empezar a movernos. Entonces, pues hay una frase por ahí que el virus más letal de todos los tiempos seguirá siendo la indiferencia, esa que nos marca, esa que sentimos cuando nos ignoran, cuando pasamos una propuesta y no nos responden, cuando definitivamente nos piden alguna cotización y nunca pasa nada. A veces la indiferencia es difícil, pero imagínense que uno puede hacer muchas cosas y yo dije, no, vamos a hacer algo por Luis y por Alex. Les ofrecí que les enviáramos una carta bien sentida a sus familias y que hiciéramos llegar una sorpresa, un regalo. Entonces me imaginé una champaña, un vino bien rico, una torta, unas flores. Pero Luis, el mayor, dijo, no soy capaz, conmigo no va, no puedo enviar nada. Y Alex, un poco más extrovertido, más abierto, dijo, claro que sí, Juan Pablo, yo tomo la palabra, voy a hacer una carta y necesito que le lleves a mi esposa unas rosquillas. Unas rosquillas, unas rosquitas. ¿Cómo me vas a pedir eso? Sí, necesito que lleves esta carta y unas rosquillas. Entonces comencé a buscar con el párroco del corregimiento donde ellos vivían, pues cómo podía llegar hasta allí. Le ofrecí que teníamos este proyecto, esta idea y que definitivamente cambiaríamos el rumbo de una historia. Él, muy comprometido, muy asequible, abierto, tomó esta idea, imprimió la carta, se consiguió las rosquillas y fue hasta la casa de la esposa y los hijos. Le tocó
y de una manera pues inesperada le entregó la carta y el paquete de rosquillas. Fue fenomenal, sentimos muchas cosas en ese momento. La esperanza era fuerte, habían posibilidades, la creatividad estaba, mejor dicho, con nosotros. Y entonces un pequeño gesto cambió todo el rumbo. Eso que nos falta a veces para cerrar las ventas, eso que nos falta a veces para ser más activos en nuestra labor comercial. Tenemos un buen producto, pero no dejamos una experiencia del cliente inolvidable, que nos sientan cercanos, que nos sientan con calidad, que seamos claros en lo que ofrecemos para que generemos unas relaciones de largo plazo. Unas rosquillas y una carta cambió todo lo que estaba pasando, que era terrible, era negativo, era difícil, pero cuando la mente se activa, el cerebro, el corazón late con fuerza, todo cambia. Luego tuvimos un reto mayor. Esto no acaba ahí, porque imagínense que tenían que regresar y después de 60 días hubo un vuelo humanitario. Valía 30 millones de pesos un vuelo humanitario. Imagínense cómo podían hacer ellos para recaudar ese dinero, para poderse salvar, para alejarse de un lugar donde la salubridad es difícil, es compleja, donde la multitud es tan grande y el virus hacía pues ochas y panochas allá. Pasaban muchas cosas, pero ellos tenían un grupo de apoyo, confiaban, estaban haciendo lo que ellos tenían en sus manos. Entonces empezaron a promover con sus amigos y su familia una Teletón y empezaron a recaudar de a 20.000, 10.000, 5.000. No iban a conseguir 30 millones, pero es que a veces los pequeños pasos, el peldaño, es el que nos lleva realmente a esa meta que queremos. Y se logró. Y entonces ellos pudieron conseguir su vuelo humanitario y se vinieron junto con 130 colombianos que estaban allí en unas condiciones muy difíciles. Los golpeaban, intentos de violación, denigraban de ellos, les hacían muchas cosas porque pues no había un conocimiento, había incertidumbre, también había que entender. Y ellos en la zona en que estaban rural, pues había menos estructura de las personas. Entonces, regresó a casa, se encontró con su familia, igual Luis, fue muy especial. Él es fotógrafo, estaba en esa travesía del Himalaya, Nepal e India, en bicicleta, toma esta foto especial, la imprime y me la regala, va y me la entrega y me dice, gracias Juan Pablo por apoyarme en el regreso a casa. La experiencia de bondad y solidaridad que recibí me abrió la mente y el corazón a otros niveles. Y los matripuntos que gané, gracias a su idea, me van a durar mucho tiempo. Entonces, mi nombre es Juan Pablo Domínguez, soy consultor empresarial y arreglo matrimonios. Imagínense eso. ¿Cuál es mi labor? Junto a las personas, conecto, networking bien hecho, el relacionamiento que a veces nos falta. Vamos a eventos de la Cámara de Comercio, de las cajas de compensación, de algunas universidades y lo que logramos es de pronto conocer al que está a nuestro lado. De pronto, si nos encontramos con un amigo, cometemos el error de cuidarle puesto. Entonces estamos los mismos con los mismos. ¿Cuál es el crecimiento que vamos a tener? ¿Cuáles son las ideas innovadoras que vamos a generar? ¿Dónde voy a poder yo ofrecer la solución que tengo con mi portafolio, con mi experiencia a otros, a gente nueva, a construir país, a construir nuestras ciudades, nuestro clúster, nuestro gremio? Entonces nos falta mucho. Tenemos un celular que ni siquiera sabemos compartir un QR. Todavía estamos amigos del Instagram, pero dejamos otras plataformas tan importantes como LinkedIn, donde está nuestra cara, donde está lo que hemos hecho, donde está el portafolio y qué es lo que ofrecemos. Entonces, ojo que además de poder lograr estas cosas, nosotros podemos crecer, ayudar a otros y de esa manera poder multiplicar nuestros resultados.
Pero a todas estas, entonces, como que piensa uno, pero entonces, ¿qué es conectar para servir? ¿Qué es networking con propósito? ¿Esto por qué tiene que ver con la venta efectiva? Les voy a decir algo muy sencillo. No tengo palabras para poderlo decir, pero tengo esta imagen. Me lleno de emoción, se me corta la voz, porque unos totalmente desconocidos, unos completos ajenos a mi vida, a mi entorno, a mi trabajo, simplemente unos seres humanos que compartíamos el color de un pasaporte, pudimos reunirnos y pudimos estar con su familia por una iniciativa simple, por mover mi red de contactos, por creer que era posible. Y entonces conseguí un abrazo, conseguí la satisfacción de haberlo logrado, unos nuevos amigos de la vida, demostrar que no hay imposibles, definitivamente no los hay. Y entonces todo ocurre cuando conectas y cuando te acercas de manera genuina, desinteresada. Pero cuando tú estás encima del cliente buscando cómo meterse, diciéndole cosas que no son, dando garantías que no vas a poder respaldar, pues estás cometiendo un grave error, porque definitivamente así no vas a tener sostenibilidad, no vas a generar relaciones a largo plazo. ¿Qué tiene que ver esto con las ventas? Para conectar, necesitamos trabajar nuestra marca personal. Y nuestra marca personal es lo que somos. O sea, no tenemos nosotros que hacer nada raro, ir a ninguna universidad. La marca personal la llevamos nosotros ya puesta porque es lo que hemos hecho en todos los años de nuestra vida, cómo nos relacionamos con las personas, saludamos o no saludamos, nos preocupamos por un cómo te sientes hoy. O solo parecemos, no, bien, excelente, bien y mejorando, como vamos en automático todos los días. Solo hablamos por WhatsApp o vamos a visitar esos viejos amigos. Esas personas que conocimos o que compartimos alguna vez las visitamos en sus empresas, hacemos visitas para lograr algo diferente que no es un negocio, una venta, sino simplemente a veces visitar a mis mejores amigos en el lugar donde viven, donde trabajan. Cosas como esas son las que empiezan a generar que haya una marca personal, que la gente entienda, sepa claramente a qué nos dedicamos, cuáles son los problemas que resolvemos. Entonces hay que trabajar esa marca personal, preocuparnos cómo nos comunicamos, cuáles medios utilizamos, cómo nos vestimos. Queremos ser muy buenos vendedores, pero llegamos tarde. ¿Qué poder de negociación vamos a tener si nosotros somos impuntuales? Hay que ampliar la red. No nos podemos quedar los mismos con las mismas. Seamos generosos, saludemos, conectemos, busquemos los medios para poder hacer más y mejor networking. Que en nuestra ciudad, en nuestro gremio, nosotros seamos los de la iniciativa, tomémonos una cerveza, veámonos en este almuerzo, quedémonos después de esta reunión. Y para esto hay una plataforma muy, muy importante que se llama LinkedIn. Esta plataforma es para hacer negocios, para conectar con personas que generan valor y se desmarca de las otras que son muy importantes, que son dinámicas, que generan también mucha información, pero acá créele a esta plataforma, organiza tu perfil, optimízalo, conoce cómo puedes hacer parte de los grupos de interés, busca cuál es tu audiencia, tu cliente ideal, si lo conoces, estás seguro que eres un gran vendedor. Tienes un portafolio excelente, pero de pronto conocerás cuál es tu audiencia, cuál es tu cliente ideal. Gastémosle un tiempito, utilicemos herramientas, inteligencia artificial, algunos agentes que podemos tener. Pero más que todo eso es tomar acción, no esperar el tiempo ideal, el presupuesto ideal, la forma ideal, la persona ideal, porque eso no existe. Pero yo sé que aquí en este grupo hay muchos chismosos y hay muchas personas curiosas y se están preguntando, pero ese cuento de las rosquillas, ¿qué?
Pero eso te los voy a contar en el siguiente capítulo. Unas rosquillas, que hay más simple que este mecato. Vale 500 pesos, no sé. Esto no tiene pues un valor importante, pero ellos estaban chocando, estaban con las defensas bajitas, no había comprensión, la incertidumbre era dueña de sus hogares, la relación estaba muy fría, desgastada, habían poquitas esperanzas, era la realidad. Pero unas rosquillas de 1.000 pesos que todos tenemos pudo cambiar eso y la iniciativa y el tomar acción. Por eso son importantes las rosquillas, porque cuando ellos estaban en medio de la pelea, de la discusión, de cuando todo se sentía perdido, ella le dijo a él, ¿sabe qué? Usted ni siquiera un paquete de rosquillas es capaz de traerme. Imagínense la fuerza del mensaje cuando tocaron la puerta y llegaron las rosquillas. Desde la India, desde la pandemia, desde donde no había muy buena comunicación. Y ahí está el mensaje más poderoso. Estás esperando el momento indicado. Es que no ha sido mi momento, es que este año no, pero el próximo sí. Es que él es rico. Él logró eso porque es que él es de cuna. Él tiene el apoyo del suegro, del papá. Es que ellos son muy de buenas porque ellos se ganaron un dinero y les dejaron una herencia. ¿Y será que eso es verdad? ¿Será que la persona que tiene un propósito claro en la vida no lo está logrando? Muchas veces el dinero no es el problema. Hay fondos de inversión, hay inversionistas ángel, hay bancos, hay instituciones que pueden realizar, incluso con la Cámara de Comercio, los pueden acercar a ese patrocinio, a ese, digamos que a inversionistas. Pero muchas veces el presupuesto no es el problema. El problema somos nosotros, nuestras propias limitaciones, no la cultura, no el vecino, no la competencia desleal. Cuando nosotros trabajamos de una manera clara, veraz, transparente, con honradez, que valoramos a los otros, a nuestros compañeros de trabajo, los respetamos, cuando trabajamos con ganas y somos agradecidos de la empresa que representamos, sea propia o sea de alguien más que nos está dando ese espaldarazo y esa confianza, en ese momento los hechos llegarán, los resultados. Obtener las herramientas es que yo no hago contenido porque no tengo un iPhone 16. Es que mi computador tiene una cámara muy mala. Es que mi voz no es nada muy rico. Tengo un acento muy arrastrado. Imagínense entonces qué haría yo. Pero eso no funciona así, simplemente es arrancar, hacerlo y cada vez vas a ir mejorando. Muchas gracias, mi nombre es Juan Pablo Domínguez, estoy para ustedes, les dejo este código QR, que la red mía es LinkedIn, le creo mucho, trabajo mucho allí, puedo acompañar a las personas a optimizar su perfil, a que entiendan la plataforma, que puedan prospectar, a que hagan negocios, a que tengan categoría, que se hagan visibles y que tengan una venta que no sea pautando y haciendo tanto desgaste, sino una venta silenciosa, que la gente quiera comprarles, llegarles a su portafolio, a su producto. Yo quiero agradecer para esta jornada de la venta efectiva y el servicio al cliente, porque definitivamente, pues la Cámara de Comercio y la F, pues está generando mucho valor hoy. Pero el valor no se queda en las charlas. Ahora vamos a seguir con una rifa, con la actividad del bingo. Entonces, para que estemos muy conectados, que podamos aprovechar el tiempo, agradecerles su atención. Sé que sacar el tiempo, salir del día a día no es fácil, pero definitivamente ustedes
están haciendo lo que deben hacer, sacar el tiempo, concentrarse, capacitarse, empezar a tener esa inquietud y salir de ese confort que a veces tenemos y hoy lo están demostrando estando acá. Les agradezco mucho, estoy siempre con ustedes y pues abrimos el panel de preguntas. Así es, Juan Pablo, muchas gracias. Por acá estoy viendo en el chat una pregunta. Dice Olga García. Juan, ¿qué tan prudente es llegar con obsequio en la primera reunión con el cliente? Eh, Nosotros debemos siempre tener muy claro que el dar de una manera, digamos, que no tenga un motivo o que no tenga una estrategia detrás, pues va a ser simplemente una pérdida para nosotros que estamos desgastándonos. Entonces, lo importante es ser muy oportunos en el momento en que vamos a llevar un detalle. ¿Cuál es el foco, el propósito de esto? Y conocer a ese cliente. Nosotros por eso cuando prospectamos, cuando hacemos una visita, debemos stalkear al cliente, buscarlo en redes, si tenemos afinidad con alguien cercano, mirar cuáles son los argumentos o cuáles son los temas que podrían hacer que quebremos el hielo. Entonces, es muy importante que no solo en dar cosas materiales, pues vamos a lograr. Cuando llegamos con una libreta, una ancheta o algo de nuestro producto, muchas veces he recibido yo, por ejemplo, muestras gratis de un producto, pero cuando no hay una presentación, cuando no hay un porqué, cuando no hay una sorpresa, se vuelve más de lo mismo. ¿Y qué termina haciendo? Pues termina en un cajón, termina regalándoselo a un colaborador y eso no es lo que queremos. Entonces, la intención tiene que estar muy clara y ojalá que sea algo que tenga que ver con nosotros, para que pues ahí se genere esa conversación. ¿Cómo te fue con el producto que utilizaste? Sabía que tenías esta reunión y te mandé esta agenda o algo, porque de lo contrario, realmente pasa que estamos regalando pedacitos de alma. Pero el desgaste lo hacemos la inversión, pero realmente no estamos recibiendo los réditos y eso pues no lo podemos permitir. Muchas gracias, Juan Pablo. Pregunta Jacqueline Rodríguez. ¿Qué actitud debemos tener cuando, aunque seamos amables, nos encontramos con un cliente grosero o arrogante? Bueno, de esas y de andar pelado me las sé todas. He trabajado en industrias muy complejas, en seguros, en banca, en telecomunicaciones, en combustible. Créanme que me han tocado los más groseros, de golpes, de pegarle un cabezazo a un colaborador en la nariz, de ofrecer machete, o sea, literal. Entonces, esto es muy fácil. Lo primero es que hay dos cosas, la integridad, la salud y la vida prevalece sobre todo. Entonces les estoy poniendo que he estado en situaciones muy complejas donde la inteligencia emocional tiene que funcionar. Pero pasa no solo en eso, sino siempre el riesgo reputacional lo debemos cuidar. El ego no puede ser el dueño nuestro. Pasa cuando un empleado se va, por ejemplo, y utiliza la dotación afuera. Si lo cierran en la moto, si lo tumban, si lo estrujan y él se agarra a puños con la persona, todas esas cosas pues nos llegan a nosotros en algún momento y nos va a caer la responsabilidad. Entonces, cuando un cliente es grosero, nosotros debemos tener un protocolo muy claro. Lo primero es que la idea es no enfrentarnos. Entonces, no es seguir y subirle el tono a la conversación. Y en el momento que sea algo inmanejable, debemos llamar a un compañero que está frío, que está con la cabeza tranquila, para que lo atienda. Le dice, yo no lo puedo seguir atendiendo. Patricia, Carlos, por favor, me colaboras con este cliente. Eso es muy importante, porque si nosotros nos enfrentamos y le subimos el tema, les voy a contar esta historia para responder pues con un hecho puntual. Llega un señor y está tanqueando, hace una abrir el tanque de su moto, no le abre. Entonces se demora, pierde su turno, la islera sigue atendiendo otros y él pues se ofusca y le dice, bueno, ya abrí, atiéndame, no, ya va este, y no lo quería atender. Él se va a la administración y dice, bueno, ¿quién me va a atender? Mire cómo me están tratando. Cuando él vuelve a la isla,
ella lo trata mal porque él había sido muy grosero y ella se sube y el tipo ofreció bala de todo. Pero ¿a qué va el cuento? Obviamente resguardé la funcionaria, bajé el tono a la conversación, pero cuando indagué, a ese señor le habían regalado la moto. Era su primera moto, una chatarrita, se le apagaba, no le abría el tanque, pero era su primera moto, un señor como de 60 años, se le había regalado con mucho esfuerzo el hijo. Y él, como era su primera moto, no era capaz de abrirle el tanque. Entonces miren que todo tiene una razón. No los golpes, no las malas palabras ni las malas maneras. Pero a veces el otro también se siente mal. Y nosotros que estamos prestando el servicio debemos entender eso. Nosotros estamos para servir. Debe ser lo primero. No dejarnos manosear, no dejarnos gritar, no dejarnos insultar o que nos vulneren. Pero nosotros sí debemos ser comprensivos y debemos entender que entre más rápido salgamos de ese cliente complejo, pues se va a acabar porque es un cliente pasajero. Pero como el ego está sobre mí, como yo quiero tener la razón, como creo que es mi esposo o mi hijo, entonces empiezo a responder cuando no debería. O sea, ¿por qué no nos envenenamos? Nosotros no somos un basurero para recibir esto. Me extendí un poquito, pero es que es un tema bien, bien apasionante. No te preocupes, Juan Pablo. Tenemos todavía un tiempito para un par de preguntas más. Entonces, acá dice Sandra Milena Mendoza. ¿Cómo sería para comunicarme con el cliente para recuperar cartera, teniendo en cuenta que es una deuda bastante antigua y el cliente no responde? Bueno, con el tema de cartera ocurren muchas cosas. La primera es que necesito que se tatúen acá. Uno le paga al que más lo llama. Eso no lo enseñan en la universidad, ni está en Harvard, ni nada. Uno tiene que tener unas políticas de cartera súper claras y saber que estamos en el derecho de hacerlo, de cobrar, pero con altura, con estrategia. Un día le mandamos un mensaje de texto, al otro día le mandamos un WhatsApp, si nos bloquean, le escribimos de otra parte, le mandamos un correo electrónico, le mandamos la cuenta de cobro, vamos y lo visitamos, pero con respeto entendiendo la situación, yo les quiero decir, yo he dejado de pagar facturas. Es que la realidad de un empresario, todo el mundo cree que solo es crecer, viajar en avión y tener finca. Eso no es así. Algunos de ustedes les habrá pasado que no han tenido con qué pagar una factura de luz o la administración del edificio, o no han tenido con qué tanquear y les ha tocado caminar. Esa es la realidad de la vida. No se trata de qué tan responsable sea ni nada. Me considero un excelente administrador en el tema de finanzas personales, en el tema de manejar el flujo de caja de una compañía, pero me ha pasado que no he cumplido mis obligaciones. Eso no quiere decir que me he quedado con el dinero o que he dejado de dar la cara. Entonces, es muy importante que cuando nosotros, que hablamos anteriormente, un cliente es grosero, también nosotros a veces nos sulfuramos. Ese dinero no se debería perder porque nosotros debemos conseguir conocer el cliente, ser cercano al cliente, saber por dónde llegarle, si se cambió de local, o dónde vive, todas esas cosas. Por eso conectar es muy importante. Y cuando tú generas una conexión, vas a ser el primero que te van a pagar porque sabes que eres una persona legal, honrada, trabajadora. Pero no se trata de desesperarse. Y uno gana muchas, pero pierde algunas. Entonces también no puede uno desesperarse, enloquecerse y hacerse, ese tampoco puede ser el foco. Entonces, no dejar alargar mucho las deudas, buscar que te abonen, porque también a veces cometemos el error de esperar que nos paguen los 2 millones que nos deben, pero que comiencen con 100.000 o 200, porque si no, muchas veces vas a perder. La gente se queda realmente sin con qué pagar. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Vamos a hacer una invitación a las personas a que nuevamente abramos sus cámaras. Ya estamos acá dando el permiso para que tomemos una fotografía todos grupal. Oye, Juan Pablo, te pedimos el favor de que dejes de compartir pantalla. Con eso podemos ver.